Le paso la palabra al ingeniero Martín Padín, ingeniero zootecnista, que nos va a dar hoy la charla de la agrometeorología para el bienestar animal. Martín, te paso la palabra, desmuteate y bueno, y todo tuyo, toda tuya la charla. Dale, muchas gracias Rocío por la presentación y los buenos deseos y la organización de la conectividad que seguro va a estar excelente. Buenas tardes a todos los participantes. Como bien me presentaron, soy ingeniero zootecnista, me dedico a la agrometeorología, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Loma de Zamora. Agradecer al CEPI la participación a través de la intervención también de, bueno, Pablo Micuta y Mabel Tartaglione, que además fue mi docente también, así que, y ahora el gusto de que seamos colegas y compartamos esta temática del bienestar animal. Dentro de este ciclo de charlas que ella viene organizando, bueno, yo me dedico más a la parte ambiental. Acá en Lomas y en otras universidades doy agrometeorología, eh, a veces un poco más profunda, otra más laxa, depende a quién uno esté formando como profesional, pero bueno, la intención siempre es hablar de conocer el aspecto meteorológico, de las variables meteorológicas y cómo se interrelacionan. En este caso, con los animales, con el bienestar animal y con los sistemas de producción. Así que en ese sentido va a ser el foco de la charla. La tengo organizada para que sea por lo menos una parte introductoria donde hablamos un poco de bienestar animal y trato de dar un poco mi aspecto y un poco el eje para hacia dónde llevarlos y después empezar a situarlos dentro del contexto ambiental y terminar con algunas formas que podamos trabajar desde la agrometeorología en la relación ambiental con el animal y algunos sistemas de monitoreo y pronósticos. Así que puedo mandar, Rocío, si te parece, y no hay ninguna Sí, participación perfecto. de los participantes, digamos, comparto pantalla. Dale, de una. Si querés, arrancá y cualquier cosa, les comento a todos, voy a estar detrás por cualquier inconveniente o cualquier comentario que quieran hacer, voy a estar en el chat, pero arranca tranquilo. Bueno, muchas gracias. Ahí compartí, se ve todo bien, ¿no? Se ve perfecto. Bueno. Bueno, como el título a veces más grande, más corto, fue todo un desafío, pero quería hacer poco en la agrometeorología y en el bienestar animal. Y a veces las articulaciones entre estas dos palabras son complicadas, por eso destaco estos dos conceptos que la idea es apuntar a esto. Por ejemplo, recién hablaba con Mabel, no me meto en cambio climático, que es otra de las temáticas trilladas. Yo creo que hay tres grandes temas que se están tocando y buscan una fase de estabilización. El cambio climático por un lado, el bienestar animal y últimamente la agroecología también. Y a veces son conceptos que van dando vueltas hasta que llegan a un eje en común. El cambio climático un poco ya lo está logrando, pero justamente en el tema de bienestar animal, siempre a veces hago el juego de si bienestar animal es algo nuevo o es algo viejo. Viejo en el sentido de que muchos están conociendo bienestar animal porque ahora está en boca de todos. Y fíjense que acá hice una pequeña recopilación de algunas citas de gente que empezó a trabajar sobre el trato a los animales, sobre si se los trata bien, mal, si se los confina. Pero fíjense que una de las reseñas, si no es que hay alguna anterior también, arranca desde el 1822 por lo menos y llegamos hasta la actualidad. O sea, hay mucho trabajo en esto que fue tomando seguramente
más fuerza o auges en algunas décadas. Por ahí destaco la década del 60, 1960, 1964, 1965 están ahí. Eh, ¿Por qué las destaco? Porque en ese año, en esos años es donde más se empezó a trabajar desde la agrometeorología y esta relación con el ambiente, con algunos índices que después voy a mostrar. Pero ya se empezó a evaluar en ese entonces cómo interacciona el ambiente en algunas de estas cuestiones. Y bueno, y acá entramos un poco también en definiciones, no, no voy a ser muy extenso. Para algunas diplomaturas he puesto más de una definición, eh, pero hasta se vuelve cuasi divertido ver en internet la cantidad de definiciones de bienestar animal que hay. Y eso también depende del país de origen, ¿no? Y a lo que estén acostumbrados. Acá, por ejemplo, cito una a partir de la página web que ahí tienen acceso o la pueden buscar a través de la Organización Mundial de la Sanidad Animal. Eh, Esa es una de las definiciones. Hay muchos que históricamente confunden maltrato animal con bienestar animal, así que bueno, para eso cualquier cosa después seguiremos afianzando los conceptos de bienestar animal, pero hay un concepto que vino siendo auge y que trata de relacionar tres esferas desde el aspecto físico, natural y mental. Estas esferas es lo que el animal percibe y cómo se siente. En ese sentido y en esa interacción, los tres componentes tienen un punto en común donde donde pueden confluir y es el animal donde puede estar en un mayor grado de estrés. Y es ahí a donde un poco apunta el bienestar animal, cómo reducir el estrés que pueda percibir o el ambiente le puede estar dando. Junto con el modelo de los cinco dominios, que es del que voy a hablar yo, también está el modelo de las cinco libertades. A veces están muy a la par y algunas capacitaciones que hice el año pasado, algunos webinars que fueron dados por la misma Temple Grandin, una gran precursora de todas estas cuestiones de bienestar animal, ella usó mucho el modelo de las cinco libertades. El tema es que si uno analiza las cinco libertades, a veces es como que entonces el animal pareciera que es libre de todo, pero no es libre de nada, porque al fin y al cabo en el campo está libre, pero depende de cómo esté el ambiente del campo, siempre está circunscripto a un área de pastoreo o de descanso. Entonces, el modelo de los cinco dominios, que viene a ser una gran evolución de las cinco libertades, plantea cómo se puede evaluar el bienestar animal de la mano con las buenas prácticas ganaderas, que desde la Comisión de Zootecnia, acá por el CEPIA, estuvimos trabajando en su momento con este manual y con el manual de bienestar animal en el transporte. Así que desde la Comisión de Zootecnia se viene trabajando mucho en estas temáticas para ver cómo aportar, incluso en algunas cuestiones que van a ser votadas en el Consejo Deliberante. Eh, Volviendo a los dominios y a estas esferas, digamos, existen estados funcionales internos y externos que condicionan al animal y generan condiciones positivas y negativas. Entonces, ¿cuáles son las que queremos nosotros priorizar? Bueno, supongo que la gran mayoría debe estar diciendo las positivas, espero que así sea. Y de los cinco dominios, nosotros vamos a notar que hay cuatro dominios que son netamente físicos: nutrición, ambiente, comportamiento y salud. Y el quinto dominio
es el estado mental. Acá los separamos, pero en realidad cuando nosotros analizamos el cuadro de cómo estos dominios interactúan, el estado mental, la realidad es que influye en cada uno de los cuatro dominios anteriores. Entonces, en el dominio de la nutrición, bueno, vamos a hablar del nuestro, el dominio del ambiente. El ambiente de por sí le da una funcionalidad positiva o negativa sobre la parte física del animal, pero hay una componente del estado mental que indefectiblemente afecta al animal. Entonces nosotros lo podemos leer así. El dominio del ambiente, con las condiciones impuestas y disponibles, y el estado mental, con el efecto positivo y negativo sobre estas condiciones ambientales. Así podemos hacer el mismo tipo de lectura en los restantes dominios. Acá lo único que estoy haciendo es ampliar el texto que estaba en el cuadro de recién, solamente tratando el dominio del ambiente. Y lo que quiero destacar, entre otras cuestiones, es esto de las condiciones impuestas y las disponibles. Y ahí estamos hablando de dos cosas que a mí me parecieron importantes destacar desde la agrometeorología, porque hablamos de los climas extremos y de las tolerancias climáticas. Es decir, de alguna forma estamos hablando de la disponibilidad, el clima extremo o qué clima tenemos, y la tolerancia como una especie de requerimiento, es decir, lo que soporta el animal y lo que ofrece el clima o el ambiente. Ahí es donde vamos a centrar un poco la charla. Los demás ítems no son para menospreciar, pero siempre tienen que ver con una especie o un grado de confinamiento en un galpón o en algún lugar estabulado. La realidad es que esto que yo estoy recuadrando es lo que yo pretendo desprender para poder tratarlo en ambientes abiertos y cerrados. En ese sentido, y atentos al dominio mental sobre el ambiente, vamos a ver los efectos negativos y las condiciones disponibles como efectos positivos, ¿no? Entonces, fíjense que acá quiero destacar, digamos, es blanco o negro, digamos, está el ambiente confortable o en disconfort. Estos pueden ser térmicos, sensoriales o físicos. La cuestión es que esto es perceptible por los animales. Y muchas veces esto va a ser la lectura que nosotros tenemos que hacer sobre los animales en sus conductas, en lo que en bienestar animal se denomina etograma. Esas normas de conducta que nosotros vemos al animal, que pueden ser tan simples como buscar sombra si tienen calor o buscar exponerse al sol si tienen frío, como uno de los ejemplos. Entonces esto me lleva a ligarlo directamente a cierta parte de la materia a la que me dedico, a la agrometeorología. Más puntualmente me dedico a la parte de bioclimatología animal. Si existen algunos colegas de la agrometeorología, vas a ver entender el término. Pretendo hacer un poco de fuerza con eso, porque la parte bioclimática de los animales justamente tiene que ver con eso, con ese ciclo de vida ontogénico en un principio que hace posible que el animal se mantenga vivo y después apuntar al ciclo productivo para que el animal produzca lo más que se pueda en las mejores condiciones que se tengan. Y todo esto está de la mano. Si nosotros conseguimos que el animal esté en confort térmico, como uno de los tipos de confort, el animal va a estar mucho más relajado, menos estresado, y la producción o el incremento de producción va a venir solo. Eh, y es importante poder transmitir ese concepto desde el punto de vista de que se gana por varios aspectos en esto del bienestar animal. ¿Qué es el confort térmico? Bueno, es un poco como nos puede estar pasando a nosotros, es esa sensación que no tenemos ni frío ni calor. Quizás yo estoy en remera, algunos están reemponchados al lado de uno.
por ahí, estando emponchados y todo, adentro y afuera estamos bien térmicamente, o sea, es esa situación donde no podemos distinguir que tenemos frío o calor y que así como estamos, estamos bien. Cuando nos vamos de esa situación de confort, o sea, las temperaturas suben o bajan de determinado umbral, ahí es cuando empezamos a tener situaciones de sufrimiento por frío o por calor. Esto básicamente, no lo tengo acá expuesto, pero se puede explayar más todavía. Esto es lo que hace a la ecuación de balanza de calor, que veremos en un rato, y que plantea manifestar estos desbalances. Entonces, nosotros podemos ver cómo las cargas de calor externas o internas aportan calorías al animal y cómo el animal tiene mecanismos para disipar ese calor. A ver, acá hay muchas dicotomías, ¿no? Vamos a hacer algunas referencias de estos tres cuadros. Cargas externas, por ejemplo, radiación solar. La radiación directa que puedan recibir o la reflejada, no quiero ahondar mucho en cuestiones técnicas. La carga interna muscular, por ejemplo, ¿no? Es decir, no sería muy agradable o muy estratégico en pleno mediodía de un verano hacer caminar demasiado al ganado vacuno, en un ejemplo. Pero, por ejemplo, cambiemos de producción o cambiemos de situación. Entrenamiento de caballos para el deporte. Entonces, ahí tenemos una carga interna que está muy relacionada al momento del año o del día donde estamos aumentando esa carga interna. Entonces, el animal, al desbalancearse esta ecuación, va a aumentar su disipación. En el caso del equino, la mayor herramienta para disipar calor que tiene es la perspiración o el sudor. Eso le ayuda a disipar calor. Pero pensemos en disipaciones pasivas. ¿Qué quiero decir con pasivas? Un viento frío soplando en pleno invierno. El animal, más que guarecerse y protegerse de ese viento, no puede hacer. Entonces, el animal está expuesto a determinados elementos meteorológicos, factores del ambiente, que les van a condicionar cómo estos tres cuadros que yo les sitúo acá, cargas externas, internas o disipaciones, juegan para mantener qué cosa. Me estoy conteniendo de autoexpoliarme, pero la ideal es que esto dé igual a cero. Entonces acá estamos en un balance calórico neutral. Acá estamos en una zona de confort térmico. Mientras las disipaciones aumenten, por ejemplo, la situación del viento frío que yo les comento en invierno, pero la carga interna también aumente, por ejemplo, a través de una buena alimentación del tipo concentrados calóricos, podríamos mantener la ecuación en cero. Pero imaginen un animal que viene con una mala condición corporal, entrando en el invierno, no va a poder afrontar a esas disipaciones que quizás ocurren en forma pasiva. No es porque el animal las busque. Entonces ahí empezamos a tener un desbalance. Cuando la ecuación da menor a cero, da valores negativos, es cuando estamos entrando en un estrés por frío. Y viceversa, en una situación donde las cargas externas o internas, las cargas de calor, son por demás mayores a las disipaciones, la ecuación deja de ser cero, pero con valores muy positivos. Entonces hay un exceso de calor en el animal. Acá es donde planteamos este desbalance en la ecuación de balance calórico. Bueno, hay mil ejemplos. Después, en los espacios de pregunta, si quieren, podemos charlar de varios ejemplos y situaciones que se pueden dar en distintas localidades, porque esto trasciende cualquier tipo de límites o fronteras. Hay un gráfico hecho por Bianca desde 1972 que trata de reflejar
cómo se comporta la temperatura interna del animal con la producción de calor. Nosotros vemos acá en el eje X, donde tenemos las letras, distintas temperaturas. Son letras porque es un modelo general que acompaña a cada especie y raza también. Entonces, en el eje X, nosotros tenemos la temperatura de A a A', que es el rango térmico donde esa especie o raza animal está en una zona de confort térmico. Y según esa ecuación de balance que recién explicaba se desajusta, empezamos a tener con menores temperaturas, por ejemplo, una temperatura más baja sería B, una temperatura crítica sería C, una temperatura letal podría ser la D, son temperaturas del ambiente que condicionan al animal en el desafío de mantener la homeotermia. Esto porque son animales que tienen la capacidad de regular la temperatura. Ahí también dejamos un poco de lado los poikilotermos que dependen más del ambiente todavía. También podríamos ahondar en eso, pero vamos a tratar de seguir esta línea. Eh, Así que bueno, fíjense que conforme disminuye la temperatura del ambiente, la temperatura interna se mantiene estable. ¿Por qué? Porque el animal puede, en determinado rango térmico, producir calor. Ahora, ¿qué es lo que pasa si el animal está, por ejemplo, malnutrido? No entra al invierno con unas buenas reservas grasas, por ejemplo. Y no por mucho, quizás esta temperatura que está referida al punto C la podamos encontrar antes. Y quizás las temperaturas también sean un poco más altas, porque en realidad el animal no tiene las suficientes herramientas para afrontar esos descensos térmicos. Lo mismo puede suceder con las temperaturas donde vemos acá el rango de las letras en A', B', C'. En realidad, el animal está mucho más cerca de los letales máximos de temperatura y depende de básicamente menos herramientas. Sudor, respiración, jadeo y muchas veces estas herramientas terminan estando condicionadas por factores meteorológicos como por ejemplo la humedad. Algo de eso ya vamos a hablar un poco más adelante. Si les interesa, tengo el libro que explica este gráfico con varios ejemplos más de colegas uruguayas que trabajan en estas temáticas eh, y me lo piden o se lo piden al CEPIEN, no, no hay problema, lo compartimos. Entonces, bueno, entrando en esta interacción climática y la bioclimatología animal, es ahí cuando nosotros vemos cómo relacionar el ambiente que nos toca afrontar con las funciones de respuestas, en este caso biológicas o productivas, y cómo se genera el intercambio de calor. Acá hay muchos aspectos a evaluar a nivel de la piel, por ejemplo. El animal y distintas especies y razas tienen más o menos pelo, algunos tienen lana, otros tienen piel más gruesa, otros tienen una gran capa subcutánea. Hay muchos ajustes que le permiten justamente aislarse del ambiente o favorecer el intercambio de calor. Esa es la herramienta fundamental que tiene el animal para poderse adaptar a cada ambiente. Acá yo les vengo a hablar de, más allá del aspecto fisiológico, que también podríamos ahondar mucho más. A ver, si quieren, bueno, la clase de bioclimatología animal lleva unas 5 horitas metiendo varios conceptos, así que el que tenga interés, lo seguimos charlando. No hay problema, después nos contactamos. Lo que yo les vengo a traer acá es qué índices pueden existir o podemos utilizar para ver esta interacción entre el medio ambiente y los elementos meteorológicos o climáticos
y poder caracterizar una región y saber en qué nos encontramos y si el animal tiene una gran posibilidad de adaptarse o no. Entre ellos, les menciono los tres más comunes y que también son algo trillados, porque está el índice de globo negro, las olas de calor, y el más utilizado de todos es el índice de temperatura y humedad, el ITH. Algunos de estos los puedo explayar bastante. Vuelvo un poco para atrás. El índice de globo negro, decidí sacarlo de la presentación porque tendría que hablar de cómo es la confección de todo el instrumento. Pero lo que sí quiero destacar, hay un índice que está últimamente muy con mucho furor de utilización que se llama índice de carga térmica, que usa este dato de temperatura del globo negro. Eh, no es ni más ni menos que un sensor de temperatura dentro de una esfera, denominada esfera de Vernon, y que tratan de caracterizar la temperatura que se puede ver influenciada por una esfera de determinadas condiciones y que asemejaría la temperatura que el animal estuviera percibiendo. El problema del globo negro, que no es un dato meteorológico de fácil obtención, es básicamente tener el instrumento y poder caracterizarlo. Eh, Hasta donde hice algunas investigaciones bibliográficas que debería retomar, hay algunas formas de poder estimar a través de la temperatura cuáles serían las temperaturas del globo negro. Pero si les digo más, les estaría mintiendo por el momento. En el concepto de olas de calor, bueno, miren todas las definiciones que les puedo llegar a recopilar desde literaturas de otro país hasta el mismo servicio meteorológico. La realidad es que las olas de calor están muy relacionadas a los efectos en humanos. Eh, es esa percepción que nosotros tenemos de no descanso. Justamente lo que trata de reflejar eso es eh, cuánto calor puede soportar de forma continuada el animal. Y muchos trabajos están hechos en humanos. Por ejemplo, fíjense la definición del servicio meteorológico, establece que periodos de 3 o más días con temperaturas mínimas mayores a 23 grados, o sea, básicamente no refresco de noche, y temperaturas máximas mayores a 29, el animal no tiene un descanso fisiológico que le pueda servir para reponer, para poder descansar. Entonces ahí entramos, bueno, nosotros lo percibimos cuando estamos con esa ola de calor en pleno verano que nos sentimos medios atontados. Este, algunas definiciones, como por ejemplo la de Rafael Rodríguez, el jefe de cátedra que por mucho tiempo estuvo en la cátedra de agrometeorología acá en Lomas y trabajó también en el Instituto del Clima y Agua en Intacastelar. En algunos de los congresos de agrometeorología en los que participamos, ha llegado a hacer algunas publicaciones tratando de utilizar índices horarios y de severidad. La idea en general que apuntan a todas estas olas de calor es tratar de apuntar a ver cómo, qué cosas se pueden observar o representar o medir en los animales y relacionarlas con estos parámetros meteorológicos. Otro índice que no llegué a poner acá, porque me falta buscar más sustento bibliográfico, pero últimamente se está usando mucho como ola de calor, es bajo la definición de ITH superiores a determinado umbral y que no bajen durante la noche. Tengo algunas herramientas más adelante para mostrarles y, y que lo vean, pero esto de olas de calor también habría que elegir bastante
con bastante asidero a qué denominamos ola de calor y cómo lo medimos o lo cuantificamos. Y acá sí entramos un poco en la salsa de la mayoría de los que trabajamos en este tema, porque, bueno, acá hace rato ya incursioné en un estudio de posgrado eh, y donde estuve mucho tiempo trabado acá en esta tricotomía, vamos a decirle, entre tres autores que hablan del índice de temperatura y humedad. Este, y acá viene un poco los hallazgos que vine encontrando desde Tom, la cita más común que pueden encontrar en muchos libros de este tipo de trabajos, donde Tom en 1959 no habla de ITH en realidad, habla de un índice de disconfort que trata a través de esta ecuación mezclar variables de temperatura con polvo húmedo, y en realidad estos trabajos son elaborados por humanos y el disconfort que sienten las personas en un ambiente de trabajo. No encuentro la cita. Si hay alguien que estuvo indagando y trabajando en esto, me encantaría charlarlo. Aparentemente, muy cerca de Johnson, en 1960 y pico, aparentemente Tom saca una ecuación de ITH. Pero fíjense que estoy hablando de 1960. En esa época no teníamos tantos datos como hoy en día. Entonces, estos valores de temperatura que nosotros utilizamos acá son medios diarios. Entonces acá entramos en una dicotomía de el animal realmente percibe esta temperatura y humedad o son al ser valores medios diarios. ¿Existe esa combinación? Entonces, mi gran sustento eh, parte desde la base de Johnson de 1963, porque Johnson en su trabajo plantea cámaras climáticas donde somete a varios animales a condiciones de temperatura y humedad fijas y estables. Entonces, evalúa sobre los animales tres aspectos: consumo de alimentos, producción de leche y consumo de agua. Y ve cómo estos tres aspectos aumentan o disminuyen según la combinación de temperatura y humedad que se les da. Entonces, este acercamiento a la realidad es un poco más tangible con la tecnología que tenemos hoy en día, porque hoy en día tenemos estaciones meteorológicas que nos dan cada 10 minutos datos y nos permiten saber la realidad que está padeciendo el animal minuto a minuto, hora a hora, y no como antes que muchos de los datos meteorológicos son almacenados como variables medias diarias. Entonces, realmente para la época en la que Tom empezó a trabajar, o incluso Johnson empezó a tratar con cámaras climáticas, era todo un desafío desde la agrometeorología tratar de hacer algunos índices que intentan reflejar cuál era el comportamiento a nivel de estrés que podían padecer los animales de producción. Valtorta, en 1996, toma muchos trabajos de Tom y genera ecuaciones que hoy también son mucho más utilizadas. Valtorta como referente en lechería, en Interrafaela, eh, fue una gran precursora de todos estos índices y de varios libros y apoyos a la producción lechera desde el monitoreo y desde las recomendaciones también. Siguiendo la línea de Johnson en ITH, hay algunos autores que se animan, porque, a ver, partamos de la base, que temperatura y humedad no es lo único que estresa al animal en un ambiente. Entonces, algunos autores toman esta fórmula de Johnson, la adaptan a los tiempos de hoy y tratan de generar algunos ajustes, como por ejemplo, cuánto influencia el viento y la radiación sobre ese ITH anteriormente calculado. Entonces generan algunas ecuaciones donde, por ejemplo, existe una ponderación
de la velocidad del viento y de la radiación. Fíjense que no es para entrar mucho en matemática, pero la constante que multiplica a la variable del viento es mucho más grande a la que lo hace la radiación. Yo acá no les pongo eh, qué variables uso, si son medias, diarias u horarias. Está en el trabajo, cualquier cosa se los puedo compartir. eh, y acá viene mi segundo consejo, o ya no sé, perdí mucho la cuenta. Fíjense qué ecuaciones utilizan qué datos, porque hoy en día se pone la ecuación y le ponen los datos que tenemos. Y después decimos, bueno, el índice no ajustó. Bueno, pero yo siempre en clase uso una analogía, no sé si es muy académica o muy formal en esta situación, pero creo que la van a entender. Si yo quiero hacer licuado de banana, digamos, ¿qué le pongo a la licuadora? Bananas. No le pongo tomate, pepino, manzana. Bueno, eso es un poco la analogía que pretendo hacer con estas ecuaciones. No se le pone cualquier, por ejemplo, temperatura del aire o cualquier valor de humedad. La fórmula tiene su desarrollo y su forma de utilizarlo. Entonces, seamos conscientes en esto, si queremos utilizar un valor de referencia que me esté reflejando realmente el estrés que tenga el animal. Fíjense que acá les hago una abstracción del cuadro de Johnson con las cámaras climáticas que utilizó y fíjense en la producción de leche, como vemos acá arriba con esas referencias, en un ITH, en un valor de temperatura y humedad de 72, como la curva que representa la merma de producción ya se empieza a notar cómo sale de este plató, de esta constante y empieza a declinar su producción. De la misma forma, ahí les marco el umbral alrededor de 74, donde empieza el animal a deprimir el consumo de alimento. Y el animal, en un ITH de 77, deja de consumir agua. Acá están en cámaras climáticas, de alguna forma están estabulados, así que no tienen movilidad. Pero piensan que un animal en el campo, ante una situación de calor, hay un comportamiento natural que tiene el animal que lo va a suprimir ante mucho calor, que es el hábito de la exploración del terreno. No va a buscar agua si eso le aumenta la carga interna de calor. Entonces, de este sentido, y analizando estos tres puntos, estos tres umbrales, es donde están, por ejemplo, la correcta planificación de los potreros, de las aguadas, de cómo movemos al ganado, cómo es el ambiente que tenemos, si tenemos sombras, si tenemos árboles que nos puedan reparar a los animales. Y bueno, así podríamos entrar en un montón de otros ejemplos. Eh, los niveles de seguridad clínicos eh, varían en los rangos, pero intentan respetar esto que yo les mostraba antes. Producción de leche a partir de un ITH de 72, existe una merma de producción. Bueno, acá Armstrong en 1994 plantea situaciones de donde estas temperaturas y humedades relativas no generan ningún tipo de estrés, generan un estrés mediano, un estrés más severo y hasta la muerte de los animales en esas combinaciones de temperatura y humedad. Y lo trabajado por Valtorta intenta identificar lo mismo con números, pero esto ya lo hace más como una herramienta, una esquematización, todos entendemos mejor los colores. Así que ya entendemos cuál sería la zona de muerte, identificado por el ITH de mayor a 74, y donde es más visual ver las combinaciones de temperatura y humedad que generan un perjuicio en la producción animal o en el confort del animal. Si hasta acá vamos bien, me voy adentrando en las últimas diapositivas, que es plantearles la aplicación agrometeorológica de estos sistemas. Acá hago un recónduto
bastante antiguo. Ahí, a ver, ITH tampoco es nuevo, se viene trabajando hace rato y en distintas especies. Si bien por ahí mi modelo siempre fue el bovino, he hablado de equinos, pero acá les traigo algún conjunto que habría que actualizarlo. Esto lo tengo como un modelo general para que vean que, por ejemplo, según este autor, se puede evaluar cómo afecta el ITH en la tasa de concepción. Fíjense que acá les pongo las referencias también, bajo qué términos. En la producción avícola, el ITH, o digamos los parámetros, perdón, no ITH, los parámetros de temperatura también afecta y se puede modelar la postura de huevos. Es decir, cuántos huevos menos se pueden estar produciendo por combinaciones de temperatura. Fíjense que acá temperatura media diaria. Este tiene la referencia. También se puede modelar la tasa de crecimiento del pollo parrillero. Cuántos kilos de carne, la ganancia media de peso de los pollos. Ojo, 1975. La genética evolucionó un montón. Habría que actualizarlo. Pero no les estoy mostrando nada nuevo. Simplemente habría que ver en qué sistema productivo queremos abordar estas herramientas y encontrar qué se está trabajando, qué evolución hay. Producción de cerdos, tasa de crecimiento, los gramos por día que podría estar perdiendo de ganar por la combinación de temperaturas que puedan existir en el ambiente libre. Hoy en día está más asociado la producción de cerdo al aire libre o la que nosotros le brindamos en un galpón, la conversión alimenticia, la energía retenida. Y esta es la que un poco ya veníamos hablando, la producción de leche. ¿Cómo modelamos cuántos litros o kilos de leche menos por día vamos a estar produciendo por esta combinación de temperatura y humedad a través de los trabajos de Valtorta, por ejemplo? Bueno, hay muchos, yo les voy a, cualquier cosa me contactan, les dejo mi correo a través del Sepia o en forma personal, o me buscan acá en la Facultad de Ciencias Agrarias. Eh, Hay muchos sistemas de monitoreo, cada vez más, y de pronóstico. Yo les muestro acá algunos. Estoy trabajando con un grupo de INTA Castelar en el Instituto de Clima y Agua, donde hacen pronósticos en la producción lechera para 3 franjas horarias y tratan de mapear los índices de temperatura y humedad que se pueden concebir en distintas fechas. Obviamente no son actualizadas, no estamos en periodo de estrés térmico, que la última que había encontrado y que son más representativas. Fíjense que vuelvo una diapositiva para atrás. Este es el pronosticado. O sea que el pronosticado me permite, con cierta antelación, ver cómo se va a modelar el ambiente y ver qué medidas yo puedo optar para tratar de proteger un poco más al ganado. Y después también podemos ir consultando lo que realmente se registra, si fue o no acorde al pronóstico o cuánto fue afectada mi producción. Hablando general, en una expresión general, no siempre estamos al lado del ganado para poder tomar medidas correctivas. Y muchas veces lo que nos queda es ver cuánto sufren. Acá hay un gráfico muy interesante en el sentido de que tenemos una variación de ITH a lo largo del día y fíjense cómo este es un día, otro día, y con el transcurso de las horas, cómo fue variando el índice de temperatura y humedad y por qué niveles de seguridad climática fuimos atravesando. El color verde, recuerden que era el no estrés, así que estos 3 últimos días los animales estaban felices, pero no la pasaron tan bien los primeros 4 días de esta serie analizada. Este, es ahí donde tendríamos que tomar medidas, eh,
de modificar el ambiente en cuanto a brindarles una protección o ver qué estrategias productivas abordar. Ahí tienen los datos de colegas de INTA Castelar que me brindaron estos informes y que se los pueden llegar a venir a pedir cuando los necesiten. Otra herramienta de pronóstico que estoy utilizando, eh, esto es para producción de carne y también establece un pronóstico de ITH máximo que se podría obtener en cada día y acá tienen los niveles de seguridad climático que se utilizan. Fíjense que normal o sin estrés estamos en 75 o 74 por debajo, que era el ITH que yo les había dicho que el animal dejaba de consumir alimento. Para la producción de carne, eso sería nuestro peor enemigo. Fíjense cómo en esta secuencia, desde el 4 de marzo hasta el 8 de marzo, se ve, bueno, meteorológicamente acá lo que ocurrió es un viento norte, un viento de alta temperatura y cargado de humedad que va afectando todo el noreste argentino. ¿Y cómo puede llegar a Buenos Aires? Porque estamos acá. Depende de dónde se estén conectando, van a tener otra realidad, claramente. Eh, También se pueden llegar a modelar este tipo de cuestiones para vientos de influencia sur, que son más fríos, y cómo podemos ver que esto calma o alivia y se lleva ese viento cálido que muchas veces se establece. Este mismo autor, fíjense que el autor, lo que me gusta de este autor, con el cual también intercambié varios conceptos de los que les transmití ahora, les pone todas las citas bibliográficas que utiliza y les da todos los fundamentos, como para que ustedes tomen una decisión correcta. Permítanme este juego. Esto es para producción lechera y solamente trabaja a temperatura y humedad. Es el mismo autor, pero hace un pronóstico de ITH máximo solamente con temperatura y humedad. Si vuelvo a la diapositiva anterior, el mismo autor usa un ITH, pero este ITH es el que está ajustado por velocidad de viento y radiación. O sea, en este pronóstico nosotros vemos los cuatro meteoros que más influyen en el balance calórico del animal. En esta otra diapositiva solamente se ven dos, temperatura y humedad. Si no nos guiamos bien, en este pronóstico creeríamos que está con estrés calórico desde el 4 de marzo, gran parte del territorio argentino. Sin embargo, fíjense que el 4 de marzo no fue tan malo si ajustamos por velocidad del viento y radiación solar. Es muy probable que el 4 de marzo haya una gran influencia del viento como factor de disipación térmica en los animales y en el territorio, mejor dicho. Después veremos si ocurre en los animales. Lo mismo sucede el 5. Podríamos decir que la zona empieza a colorearse bastante más a partir del jueves 7. Vuelvo al pronóstico de producción lechera. Acá vemos todo coloreado desde el mismo 4. O sea, realmente la influencia del viento como disipador de temperatura o la carga de radiación tiene un papel importante en el confort térmico de los animales y cómo esto se traduce en un número. Y bueno, lo último que tengo para mostrarles, quería cerrar la presentación con esto. No sé si les suena el ENSO, el fenómeno de efecto niño oscilación sur, así se denomina técnicamente. Y estamos como en un, si me permiten el chiste, en un baby shower, ¿no? Es decir, vamos a, siempre entramos en esta dicotomía de será niño, será niña, ¿cómo vendrá el verano que viene? Bueno, acá yo le pongo la cita, hay un boletín oficial que estudia el fenómeno del efecto niño y que
trata de hacer pronósticos, trata no, hace los pronósticos trimestrales desplazados a un mes. ¿Qué quiere decir? Agosto, mayo, junio es el primer trimestre que evalúa. El siguiente trimestre saca abril, pero incorpora julio, y así lo hace. Y fíjense que ya llega el pronóstico a 6 meses, ya llega a evaluar casi todo el periodo de verano. Fíjense que lo que esto está pronosticando es que el efecto niño ya está desapareciendo y el efecto niña va a ir aumentando. Así que hay grandes chances de que el verano próximo nosotros tengamos una fuerte influencia del efecto niña que está asociado a periodos secos de menores cantidades de lluvia y de térmicamente temperaturas más elevadas. Pero no quiere decir que esto se refleje en altos olas de calor, porque ahí tenemos que contar la humedad, cómo va a jugar con esa percepción de la humedad. Eh, pero dentro del contexto que venimos teniendo este año, no digo que haya una seca, como veníamos padeciendo. No sé, les hago un poco de historia, pero el último verano fue un efecto niño, viene siendo llovedor, muchas napas fueron recuperadas, lagunas también, pero los 3 años anteriores fueron niña y hemos tenido para acá, para Buenos Aires, que lo normal son 1.000 milímetros anuales, hemos tenido la mitad de la lluvia. O sea, año tras año hemos perdido mucha cantidad de agua y eso es lo que nos llevó a la situación que estuvimos viviendo hasta hace poco de gran sequía y demanda de agua. Este año nos dio un changüí porque se recargaron varios horizontes del suelo, napas y lagunas. Quizás, ojalá, no se sienta tanto la sequía este verano, pero tenemos que tener en cuenta que vamos a tener esta influencia. Así que bueno, eh, creo que ya es hora de callarme. Estoy atento a, sí, porque no sé si es fanatismo, pero me gusta y tengo tanto para decir que si no me controlo, me extiendo. Quedo disponible para las preguntas que tengan o para las charlas. Si no, si alguien quiere transmitir alguna experiencia, bienvenido. Bueno, damos el espacio para que quien quiera comentar algo libre, se sienta libre de abrir el micrófono y comentar o hacerle una pregunta concreta a Martín. Bueno, veo que no está viendo muchas preguntas, ¿no? ¿Los dejé boquiabiertos o los cansé a todos? Muy clara la presentación, Martín. Bueno, De hecho, ni bien eh, arrancaste, mencionaste la película de Bienestar Animal. En realidad mencionaste a la mujer, que ahora no recuerdo bien el nombre, pero de Temple. de Y, Temple. quería comentar que la película está muy buena, yo la vi, y es Es excelente. muy fidedigna al libro. Yo leí también el libro y no pierde detalle. Y la verdad que fue una pionera en un montón de cuestiones de bienestar animal desde la percepción propia, ¿no? Porque si Sí, sirve aclararlo para quien no esté mucho en el tema de bienestar animal, es una persona con autismo y eso es lo que le permitió ponerse en el lugar del animal y tratar de empatizar con esa situación. Y ha diseñado muchas estructuras, desde mangas hasta salas de ordeñe, que, que como a ella le molestaban, se planteó de por qué no le podrían molestar al animal también. Y de hecho así fue. claro. Sí, sí es cierto que tiene autismo y a partir de ahí yo recuerdo en la película que hasta se agacha en algunos momentos como para poder visualizar lo que ve el animal y poder diseñar en función de eso. La verdad que me parece muy interesante.
Así que bueno, y obviamente después hay otros millones de cosas también, de cuestiones que afectan al estrés del animal, pero está muy bueno el aporte desde la agrometeorología que podés compartirnos hoy. Así que bueno, te agradezco un montón por la No, yo claridad en la soy el agradecido. explicación. Por la claridad en la explicación. Bueno, no hay mucho intercambio, pero bueno, desde el chat están agradeciendo eh, la disertación, excelente presentación, están compartiendo por ahí. Hay una persona que no puede hablar, pero bueno, me alegro que quienes hayan estado del otro lado les haya gustado, estuvo muy buena, muy clara. Y bueno, esperemos que nos Gracias. podamos encontrar en otro espacio. Les Por agradezco a supuesto. todos. Y sí, si querés comentar algo más, Martín. No, agradecido por las devoluciones. Tienen mi correo o se pueden contactar con ustedes y les pasan mis datos. Dale, Podemos, ahí tienen en la presentación mi correo, mpadin@agrarias.unlz.edu.ar. Cualquier cosa me escriben, podemos también tener una llamada si quieren profundizar, si quieren encaminar alguna vía de estudio, de producción, de asesoramientos. Así lo tratamos de hacer desde el CEPIA y desde la facultad. Así que yo materia dispuesta. buenísimo. Ahí estoy igualmente compartiendo por si no alguien no puede anotar y quiere copiar Dale, tu correo en el chat. Ahí está, ahí lo compartí. Y bueno, muchas sí, gracias. gracias. Cualquier cosa que alguien quiera escribir o comentar algo, nos puede escribir al mail de Sepia y directamente también al disertante que, bueno, con mucho gusto dio su contacto para poder ampliar la información o discutir todo lo que consideren entre colegas. Así que bueno, desde Sepia les agradecemos. Cualquier cuestión vinculada a esta charla o a otras, también nos pueden escribir, me pueden escribir a mí. Y bueno, si alguien necesita algún certificado de participación, también me mandan un mail y lo gestionamos. Así que bueno, gracias Martín, también desde el lado de Lomas, de estar trabajando con la universidad. Así que bueno, terminamos entonces. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan una buena tarde. Gracias Martín. Hasta Gracias por luego. todo, Rocío.